Un saludo con todos, nos presentamos, somos el grupo número 4 que le va a hablar sobre la Guerra Fría. ¿Qué es? Se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Algunas de las características de la Guerra Fría. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los dos bloques se organizó mediante tratados de operación y apoyo militar. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Yom Kippur. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnología. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría: acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y nucleares internacionales. Fin de la Guerra Fría. La injerencia de la política en otros países y la escalada armamentista consumía una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. Simbólicamente se consideraba la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los movimientos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, los derechos humanos eran los más perjudicados en la Guerra Fría. La comunidad internacional creó en 1947, solo 2 años después de la fundación de la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos. Su misión era denunciar y prevenir los crímenes contra la humanidad en el mundo. No obstante, rápidamente cayó en la telaraña de la Guerra Fría. En lugar de actuar siguiendo criterios objetivos, los países miembros decidían en función del eje que pertenecían. Las naciones del eje comunista, que respondían a los aliados de Moscú, se preocupaban solo por defender a sus aliados, sin importar los crímenes que cometían contra los derechos humanos. Con este mismo criterio se manejaba el bloque occidental, que seguía la directiva de Washington, todo esto sin importar los derechos violados ni los ciudadanos perjudicados. Hablemos de la Guerra Fría en lo filosófico. Antes de nada, como en cualquier reflexión filosófica, hemos de hacernos varias preguntas previas respecto al tema a tratar, de manera que sepamos qué es aquello que queremos analizar. En el caso de la guerra, ¿cómo la definiríamos? ¿Han variado a lo largo de la historia? ¿Existen guerras justas? ¿Es posible un mundo sin ellas? ¿Cuál es el fin que persigue? La guerra suele definirse como la ruptura del estatus social por medio de la fuerza, el resquebrajamiento de las normas sociales de transacción y diálogo que ésta conlleva. Y es que, aunque sea difícil de entender para muchos, la guerra es una de las características principales de la civilización.